Hombre, Iker, qué sorpresa. ¿Cómo tú por aquí? Pasa, pasa. Pues nada, que venía a comer donde mi hermana, como andaba con tiempo, me dice voy a visitar a Nagore y le pregunto si ha hecho algo del trabajo. Pero siéntate, hombre. ¿Quieres tomar algo? No, nada. Estaba poniendo la mesa. Vamos a comer enseguida. ¿Has pasado por el archivo y el museo? Pues no, la verdad es que no he ido todavía, pero he quedado esta tarde a las 4. Y pensaba llamarte pues cuando saliera de allí. Pues los de la UGT deben tener mucha información. Bueno, otra cosa es que haya allí alguien que la sepa, porque ya sabes cómo son estos sitios. Pero una cosa que tenemos que dejar clara es la influencia de Eibar en la industrialización de Guernica. No solo por Astra, sino por las relaciones posteriores que hubo, la cantidad de emprendedores que fueron a la escuela de armería, o la gente que fue a perfeccionar su oficio allí. Y luego la importancia industrial de Guernica a lo largo del siglo XX y sobre todo después de la guerra. Sí, lo que desde luego tenemos que dejar claro es que Guernica es algo más que el árbol y el bombardeo. Tú estate tranquilo porque verás cómo triunfamos en el Congreso. Y bueno, y a propósito, ya te has enterado de dónde están los archivos de Astra, porque a algún sitio tendrían que llevarlos cuando cerró la fábrica en 1997. De eso ya me he enterado, los tienen los de Guernica Sarra. De hecho, he quedado con Chato Echaniz para un primer contacto, luego deberíamos ir los dos que hasta con él. Chato Echaniz, he leído algunos trabajos de él. Tiene mucha información sobre la industrialización de Busturialdea y sobre todo a Vizcaya. Y también tiene bastantes cosas sobre algunos de tu familia. Seguro que este hombre nos ayuda muchísimo. ¿Qué tal en el archivo? Vale, stop, no os mováis, Luego, haces Chato Echaniz, como si no supieras quién es, ¿no? Chato Echaniz. He leído algo sobre... Si tú sabes, es el director sobre su familia, si tú lo sabes. ¿Se lo vas a decir ya? Entonces, Chato Echaniz, te haces la loca, si decides hacer algo... Chato Echaniz, sí, me suena. He leído alguna cosa sobre él. Tiene bastante información sobre la industrialización de Busturialdea, de toda Vizcaya, y también tiene alguna cosita sobre tu familia. Quiero decir, Chato Echaniz, entonces si la vas a utilizar desde abajo, porque cambian el ritmo, está bien, cambian el ritmo, pero no hagas como me suena, o haces evidente que me suena pero te la voy a enseñar ahora mismo, o te suena que te suena. No es creo que he leído algo sobre... Y fíjate la información que das. Después además, ¿tiene no sé qué? Chato Echaniz. Me suena. He leído algo sobre... Tiene muchas cosas sobre la industrialización de Busturialdea, de toda Vizcaya, y... te cambias ya, y alguna cosa sobre tu familia, ¿no? Es ese, ¿no? ¿No? O no sé, pero es otra cosa. Cuando tocamos la familia, mentar a la mamá es otra historia, ¿sí? Chato Echaniz. De eso ya me he enterado, los tienen los de Guernica Sarra. De hecho, he quedado con Chato Echaniz para un primer contacto, luego tendríamos que ir los dos a estar con él. Chato Echaniz. He leído alguno de sus trabajos. Tiene mucho sobre la industrialización de Busturialdea y de toda Vizcaya. Y creo que también tiene alguna cosa sobre algún miembro de tu familia. Seguro que este hombre nos ayuda muchísimo. ¿Qué tal en el archivo municipal? Vale, atrás, encaja eso, O sea, el qué tal en el archivo es un cambio sobre gente de tu familia. Lo digo por eso. Claro, pero encájalo muy rápido. ¿Qué tal en el archivo municipal de Niremiras? ¿Qué tal en el archivo municipal de Niremiras? Que lo encaje muy rápido, dices. O sea, no le mires, vale. o sea, no le mires en el archivo. Vale. Se van en tu familia, seguro que no sabes qué tal en el archivo municipal. Sí, cuanto más rápido es más evidente que no quieres hablar de la familia, ¿vale? Va. Dale, por favor, Chato Echaniz. Sí, he leído alguno de sus trabajos. Tiene mucho sobre la industrialización de Busturialdea y de toda Vizcaya. Y también creo que tiene algo sobre algún miembro de tu familia. Seguro que este hombre nos ayuda muchísimo. ¿Qué tal en el archivo municipal? ¿Había información sobre el sindicato de los pistoleros? Pues no, la verdad es que no he encontrado prácticamente nada. Estas, fíjate, vamos. Enseguida, no, está bien, cariño. Pero entiendo el tema. Tú le tiras por debajo
Estudia cosas sobre tu familia, según me parece muy encima toda hostia. ¿Qué tal sobre el ayuntamiento? ¿Había cosas sobre el sindicato de pistoleros? Date, no le contestes como si no hubieras dicho nada de la familia. Es como te digo, tío, te voy a tocar un poco los cojones. Te dice, vale, tío, ¿mañana cenamos? Sí. Vale, cenamos. Como si no hubieras dicho lo de la familia, ¿sabes? Tiene cosas sobre tu familia, seguro que esto nos va a resultar de mucha ayuda. Y el tipo, en vez de entrar, ¿qué tal el ayuntamiento? ¿Había algo sobre el sindicato de pistoleros? Tiempo. Vale, tío. O sea, tiene que haber una transición temporal que diga, bueno, no quieres hablar de eso, ¿no? Date tiempo, luego es... no, se ha perdido mucha información, no te cuentes, no me acuerdo de eso. ¿Sí? Un álbum que ponga si metemos ahí, ¿sí? Metemos por algo, ¿vale? Vamos a echar. ¿Qué pasa por ahí? Chato, tenemos que ponerlo. Yo sí me he enterado, los tiene los de mi casa. De hecho, he quedado con Chato Chani para un primer contacto. Luego deberíamos ir los dos a estar con él. Sí, he leído algunos de los trabajos de este hombre. Tiene mucho sobre la industrialización de Busturialdea y de toda Vizcaya. Y también creo que tiene información sobre alguno de los miembros de tu familia. Seguro que este hombre nos ayuda muchísimo. ¿Qué tal en el archivo municipal? ¿Había información sobre el sindicato de pistoleros? Pues la verdad es que no he encontrado mucho. Parece ser que durante la guerra se perdieron muchos documentos, pero lo que voy a hacer es contactar con algún responsable del Museo de Armas y a ver si de allí puedo sacar alguna información. Yo he hablado con mi tío Tomás, que es el que lleva el archivo familiar, y allí debe haber muchos datos de lo que sucedió en Guernica en 1913 y antes, muchos datos políticos y sociales de la vida vizcaína de esos años. Claro, los hijos míos vienen. Está bien, ¿no? Sí. Está bien, pero está bien escuchado. No sé dónde estabas, pero está bien escuchado. Son pantallas de gimnástica. Ah. Vale, entonces, dale todo el texto. Yo... O sea, perdón, quiero decir, en algo que tú le has planteado, que el tipo se ha quitado de encima toda la hostia, de pronto, ahora te lo trae. ¿Sí? Yo he hablado con mi tío Tomás, que es el que lleva el archivo familiar, y allí debe haber muchos datos de lo que sucedió en Guernica en 1913 y antes, muchos datos políticos y sociales de la vida vizcaína de aquella época. Claro, es que los gandarias dominasteis plenamente la buena sociedad vizcaína de entonces. Y tienes que presentar a tu tío. Seguro que en esos archivos hay cosas interesantísimas. Te lo presento si me prometes que me utilizarás lo que encuentres en contra de mí. Hombre, eso dependerá de lo que encuentre, ¿no? ¿Pero qué pasa? Perdón, esto está muy bonito, mira. Esto está muy bonito. Eso está muy bonito. Me tienes que contar. Te lo presento. Si me prometes. Estaba muy bien, yo no les lo he hecho querido sin querer, pero estaba muy bien. Si el tipo te hace eso, tírate. O sea... No, claro, o sea... En mi contra. Claro, ponte a su altura, eso depende, ¿eh? ¿En contra mía? En mi contra, ya he dicho en contra mía. Se pone en contra mí. Bueno. ¿Me entiendes? O sea, él tira, te lo cuento, cierra catá, hace tacataca, tacataca. Entonces tú, es decir, aquí estamos jugando a vaqueros los dos, ¿no? Pero sí, es que yo eso todavía no lo termino de entender. No, es que no lo veo, porque bueno, pero como hay que verlo, pues lo vemos. A ver, no, o sea, yo no digo que vaya a pasar nada, pero... No, pero tienen intención, tienen que insinuar que les gustaría o que puedes... No, pero la forma de mostrar su acercamiento amistoso, ¿por qué cojones han decidido trabajar juntos estos tíos? Igual les ha tocado. O igual Pero a ver, yo puedo trabajar con Dolma en esto claro, mismo, ¿no? y yo no le haría eso a Dolma nunca. Y tengo más, bueno, igual más confianza que la que puede tener Nagore con Iker o Iker con Nagore. Pero bueno, si hay que hacerlo, se hace. Pero veáis que en el texto esto se subyacta, yo no lo veo subyacido en ningún momento. ¡Ay!